Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y en esta ocasión vengo a pagar una de mis muchas deudas con este canal. Si recordáis el iceberg de Tokyo Ghoul que subí hace años con Loquendo, ahí mencionaba una curiosa teoría que hablaba sobre cómo las cartas del tarot se relacionaban profundamente con la trama de este maravilloso manga. En ese entonces dije que algún día haría un vídeo explicando ese asunto y mira, finalmente ha llegado el momento de hablar de esto en detalle. Tokyo Ghoul no necesita presentación, la obra maestra de Shuji Ishida es reconocida por todos los otakus del mundo, y respecto a las cartas del tarot, básicamente estas conforman una baraja que es utilizada por ocultistas y adivinos para supuestamente predecir el futuro. Entre estas cartas destacan aquellas conocidas como los 22 arcanos mayores, cada uno representando un arquetipo con un determinado significado y simbolismo. Sí, estos son los que dan nombres a los primeros stands que nos mostraron en JoJo's, arcanos, que no arcanes. Como dijo Nyx en Persona 3, el arcano es el medio por el que todo se nos es revelado, y siguiendo esa enseñanza, cuando Tokyo Ghoul aún estaba en publicación, muchos fans comenzaron a notar determinadas señales, números escondidos en los paneles, en los rostros de los personajes, en los pliegues de la ropa, números que podían parecer aleatorios en un principio, pero que cobraban cierto sentido si los relacionábamos con su correspondiente arcano y con la historia del personaje junto al que aparecían. Cabe destacar que hasta donde yo sé, el mangaka nunca ha confirmado oficialmente nada de esto, y puede que estemos ante uno de los casos de sobreanálisis más exagerados que he visto en mi vida, pero que está curioso como mínimo lo está. Ya voy avisando que hay números que se ven claramente y otros que, bueno, se nota que los fans andaban forzando el simbolismo, pero tras pasarme horas buscando y convertirme en algo parecido a una mina del horóscopo, logré recopilar al menos una referencia a cada uno de los 22 arcanos mayores, así que vamos allá. Como muchos sabréis, la carta con la que comenzamos tiene el número 0 y recibe el nombre de El Loco. Es común que en las historias que se inspiran en el tarot, el loco represente al inocente protagonista que tras exponerse a todos los demás arcanos durante su viaje, acabará alcanzando la realización personal. Es obvio que el loco sería Kaneki, y por eso hay algunos fans que incluso han llegado a teorizar cómo cada etapa y arco de Tokyo Ghoul se relacionaría con una carta de la baraja siguiendo el orden exacto de la numeración de estas, llegando a señalar que cada volumen equivalía a una carta. Esta teoría como que se medio cayó cuando al final hubo 30 volúmenes en vez de 22, pero aún así os recomiendo buscarla porque es interesante. Ahora sí, empezamos oficialmente con la carta número 1, la del mago. Una de las interpretaciones que se le puede dar es la de sacar el máximo potencial de un individuo, lograr extraer todo su poder, ya sea este emocional o espiritual. Que salga esta carta se considera una buena señal, ya que es un recordatorio de que tenemos el poder para hacer grandes cosas, para causar un impacto en el mundo. En la ficción se le asocia a figuras positivas, como maestros y amigos, y de manera similar, en Tokyo Ghoul el número 1 aparece asociado a Hide, el mejor amigo de Kaneki y uno de sus mayores apoyos, quien frecuentemente aparece en la historia para motivar a nuestro prota y hacer que siga adelante. Incluso en el anime le dieron los colores de la carta a la gorra de Hide, lo que seguro que solo es una coincidencia, pero está cotorro. Al igual que Hide, otro de los grandes pilares en la vida de Kaneki es Touka, quien es asociada al número 2, correspondiente a la carta de la sacerdotisa. Esta carta, que nos muestra a una mujer sabia, expresa meditación y reflexión, una fuerza mística femenina que a menudo es vista como una contraparte del mago, hecho reforzado por cómo Hide y Touka son lo más importante para Kaneki. Curiosamente, esta carta también habla de tener una actitud pasiva, de mantenerse alejado del conflicto y de esperar con paciencia, algo que desgraciadamente le sucede a Touka en la segunda mitad del manga, donde la pobre sale bastante poco debido a motivos como el estar alejada de Kaneki o su posterior embarazo. El número 3 es el de la emperatriz, una carta que representa la fortaleza femenina, pero desde un punto más dominante y activo que la sacerdotisa, haciendo hincapié también en el atractivo sexual. Esta descripción podría encajar perfectamente con Rize, pero lo cierto es que el 3 lo encontramos en la mejilla de Nutcracker, una letal ghoul que no dudaba en explotar su sexualidad para atacar y que por lo tanto combina estupendamente con este naipe. De forma contraria, la carta del emperador, cuyo número es el 4, implica valores masculinos o fuertes: autoridad, virilidad, convicción, espíritu indomable, capacidad, paternidad. Con estas características es normal que pensemos en nuestro papucho Amon, quien resulta que casualmente estaba encerrado en el cuarto laboratorio, justamente en una cámara llamada Re, es decir, rey, como emperador casi. El 5 lo encontramos en el pie de Uri, enlazándolo así con la carta del hierofante. Esta carta está íntimamente ligada con la jerarquía, con las estructuras y organizaciones, hablándonos así de la pertenencia a un sistema u organismo y siendo un claro ejemplo dentro de la obra el grupo llamado V, 5 en números romanos. En el caso de Uri, es un personaje que busca escalar dentro de la CCG. De hecho, el panel de su pie es durante una operación a la que se somete para buscar ser
más fuerte precisamente. La sexta carta es la de los enamorados, y como tal es obvio que la encontraremos en Kaneki Touka. Aunque del mismo modo es obvia la interpretación amorosa, esta carta también habla de las decisiones, de elegir un camino sobre otro, un tema que se toca mucho en esta relación en concreto con todas las veces que Kaneki y Touka acaban separados por las circunstancias. Así, hay quienes dicen que se ve un 6 en la cara de Touka cuando va a rescatar a Kaneki, pero no lo veo tan claro. Pero bueno, ahora que hemos hablado del 4, del 5 y del 6, llega uno de mis detalles favoritos de toda la obra, y es que cuando Eto se está bañando, vemos unos sobres tirados en el suelo, numerados con un 5, un 4 invertido y un 6. Incluso también se ve un 6 invertido en su pie, pero no le hagáis mucho caso a eso. Podríamos considerar cada cifra por separado e intentar ver cómo cada una se relaciona con Eto, pero si las juntamos, obtenemos el 546, que es el exacto opuesto al 645 que Arima mencionaba de la nada durante su segundo combate con Kaneki, una magnífica pista que una vez más nos construye una conexión asombrosa entre estos dos personajes. Así, Arima representa los mejores valores de las cartas, pues fue fiel a sus decisiones toda su vida como dicta el 6 de los enamorados, encarnó todos los valores admirables de la masculinidad, como el amor paternal del 4 del emperador, y fue un ejemplo perfecto como el más fuerte dentro de su organización, como señala el 5 del hierofante. Eto, como su perfecto opuesto, es alguien que lidera una organización criminal y sanguinaria de acuerdo con el 5 del hierofante, que busca el conflicto debido al resentimiento por la ausencia paterna del 4 del emperador y que nunca conoció el verdadero amor del 6 de los enamorados. Tras esta absoluta barbaridad, vayamos ahora con el número 7, que es el del arcano del carro. Este representa la guerra y la fuerza, así como la existencia de difíciles enemigos y oponentes, y también las dudas internas que uno pueda tener. A menudo implica un gran desafío, pero que será recompensado con una victoria eventualmente. Curiosamente vemos el 7 en el primer encuentro de Kaneki contra Arima, y con el significado que os acabo de dar es bastante obvio el porqué. Suma puntos el hecho de que en la carta se vea un hombre con corona, sabiendo que Arima era técnicamente el rey de un solo ojo. El octavo naipe es la fuerza, indicativo de una voluntad que se antepone a cualquier problema para intentar solucionarlo. Encontré un hilo larguísimo en Tumblr que intentaba conectar esta carta con Matsuri Washu en base a que supuestamente se ve un 8 en el escudo de un calvo. Sí, entiendo el querer conectarlo con este arcano, es un tipo fuertote y uno de los líderes de la CCG, pero mira, de donde no hay tampoco se puede sacar. El ermitaño, representado en la novena carta, se asocia a personajes solitarios que se aíslan voluntariamente, con la introspección y la meditación también. Como en el caso anterior, vi a algunos intentar forzar una conexión con un personaje bastante terciario, el inspector Marude, en base a un número 9 prácticamente inapreciable, pero bueno, lo cierto es que Marude sí que tiene esas pintas de típico detective solitario. También, en el mítico panel del Kaneki reventado, algunos ven un 9 romano que apuntaría a su futuro aislamiento como Heise, o mejor dicho, como el prisionero 240, así que eso que tenemos. El siguiente número, el 10, pertenece a la rueda de la fortuna, que representa el vaivén en la vida o más concretamente el cambio de un estado a otro, así como la realización de acciones que puedan llevar a este cambio. Mutsuki es precisamente un personaje que atraviesa numerosos cambios a lo largo de esta historia, y cuyas acciones acaban siendo bastante determinantes en la trama, llegando a provocar cambios en otros también. Por ejemplo, indirectamente ayudó a reforzar la relación de Kaneki y Touka al intentar entrometerse en esta. Por eso, algunos la relacionan con esta carta usando de base la portada del tomo 11, en la que se ve a Mutsuki con una ala angelical, al igual que las representaciones de los 4 evangelistas que se ven en la carta. Sí, yo también creo que esto ya es tirar cualquier cosa. La justicia de la 11ª carta habla de la fuerza moral, de la integridad y de la verdad, de ahí que algunos la relacionen con Kanai, pues supuestamente hay un 11 en sus labios justo después de admitir sus verdaderos sentimientos por Shu. Pero basta de forzadas porque la siguiente sí que es mucho más clara. El arcano número 12 es el del colgado, representado por un hombre aparentemente tranquilo pese a que está, pues eso, colgado de cabeza por uno de sus pies. Esta carta representa sacrificio, perseverancia y paciencia ante los obstáculos de la vida, pero también la obtención de un nuevo punto de vista gracias a estos. Sobra decir que estos valores encajan a la perfección con Kaneki y como tal vemos el 12 dibujado en algunas ocasiones sobre nuestro protagonista, tanto en sus brazos como en su ropa. Hasta en el anime le pusieron una camiseta con el número, fíjate. En la primera ocasión, el número apareció cuando Kaneki admitió finalmente su identidad como un Ghoul tras la tortura de Jason, aceptando todo el dolor que conllevaría abrazar esa identidad y estando listo para una nueva perspectiva. La segunda vez que vemos el 12 es en el momento en el que recibe la noticia de que la cafetería Anteiku, el hogar de sus amigos, va a ser raideada por la CCG, siendo esto otra prueba más en el difícil camino de su vida, pero que llega justo en el momento en el que estaba lleno de dudas, dándole así la clave para entender qué es lo que debía hacer en ese entonces: proteger a
a sus amigos aunque le costase la vida. Por cierto, Furuta, eterno opuesto a Kaneki en todo, es representado con la carta del colgado pero inversa. Hay artes oficiales representándolo ahorcado o estrangulándose a sí mismo, es decir, colgado por la cabeza y no por los pies. La carta del colgado invertida sugiere un periodo de actividad tras la suspensión, indicando que todos los sacrificios valdrán la pena al final. Habla de cómo uno puede acabar forjando su propio destino en vez de simplemente reaccionar a lo que la vida te tira, teniendo así una actitud activa y no pasiva. Es increíble lo bien que calza esto con Furuta y su contraste con Kaneki. El 13º naipe es el de la muerte, asociado a Suzuya debido a las pinzas de su cabello y bueno, también debido al hecho de que usa una guadaña y que incluso trabaja en el distrito 13. Sin embargo, por edgy que pueda parecer así de primeras, la muerte en el tarot no tiene por qué implicar solo la muerte física, sino que es más bien la muerte de un estado. Es decir, un cambio potente, el fin de un ciclo para que resurja otro. Suzuya experimenta un gran desarrollo a lo largo de la obra, principalmente debido a su relación con Shinohara y al dolor que le causó que este cayese en coma. De hecho, al ver el daño que sufrió su figura paterna, una de las barritas del 13 de su cabello queda oculta, de tal modo que vemos un 12, y si recordáis, el 12 era la perseverancia ante los obstáculos y la adquisición de un nuevo punto de vista, algo que se cumpliría al ver su evolución en Tokyo Ghoul Re. Eso sí, si queréis el significado de muerte más literal, también se vio un 13 en el cuello de Arima, el Shinigami, justo cuando peleó con Kaneki, y también al final de la pelea, en el Kaneki todo reventado, lo que anunciaría su posterior cambio a Heise que ya vimos expresado mediante el supuesto 9. Y hablando de esta pelea, no olvidar que tuvo lugar en la ruta V14, un amplio pasaje rectangular subterráneo del distrito 24. Ya no es solo que justamente esta pelea ocurra en el volumen 14 del manga, sino que el 14 corresponde a la carta de la templanza, una virtud asociada con la tranquilidad, la calma y el correcto dominio de nuestras emociones. Muy irónico teniendo en cuenta que Kaneki se volvería literalmente loco en esta pelea, para luego encontrar en cierto modo la paz al ser reventado por Arima. El arcano número 15 es el Diablo, y en esta ocasión su conexión con uno de mis personajes favoritos, Takizawa, es mucho más clara que en otros casos, y es que el 15 aparece varias veces dibujado sobre este. De hecho, la primera vez podría ser incluso una pista del futuro que le depararía, mientras que él mismo acabaría pareciendo un auténtico demonio en muchos paneles después. La carta, asociada en la ficción a antagonistas y seres malignos que han caído en la oscuridad, habla de cómo los seres humanos son víctimas de los deseos materiales y de los vicios, algo que encaja con la locura caníbal de Takizawa en la que este cayó como forma de escapismo. Los demonios encadenados que se ven en la carta hacen énfasis en esta situación, en la que alguien se encuentra atrapado por sus obsesiones, incapaz de avanzar a la siguiente etapa. Incluso la cápsula de Takizawa en el laboratorio de Kannou tenía grabado el 15, pero vemos el número al revés. En el tarot, una carta al revés significa lo contrario, así que este 15 volteado representaría la ruptura de cadenas, es decir, la libertad obtenida por Takizawa al rebelarse contra Tatara. En una de las páginas más legendarias de Tokyo Ghoul, el surgimiento del Black Reaper, encontramos un 16 dibujado sobre el Heise que recién acaba de despertar como Kaneki. El 16 es el arcano de la torre, asociado con la catástrofe, el caos y la ruina, características que describen a la perfección la etapa de Kaneki como el Black Reaper. También se dice que la torre puede interpretarse como salir de tu comodidad para enfrentarte al mundo y poder crecer y evolucionar en consecuencia, reforzándose así el simbolismo de que justo en este momento Kaneki se vio obligado a despertar del bonito sueño que era su existencia como Heise. La estrella es el naipe que lleva el número 17, una carta positiva que representa un faro de esperanza e inspiración, la aceptación de la esencia fundamental del ser, como demuestra la joven desnuda que aparece dibujada. Haciendo alusión a la confianza en uno mismo y en las fuerzas del universo para superar lo que aparezca ante nosotros, el 17 lo encontramos asociado a dos personajes, Eto y Kaneki, quienes además muestran una expresión prácticamente idéntica en estos paneles en los que aparece el número. En el caso de Eto, el 17 aparece en su rostro cuando revela ante todo el Aogiri que ella no es realmente el rey de un solo ojo que todos pensaban que era, pues lo cierto es que ella estaba depositando su esperanza en Kaneki. Posteriormente, el 17 de Kaneki lo vemos en el punto cumbre de su evolución como personaje, cuando tras reflexionar sobre todas las etapas de su vida y descubrir su verdadera esencia, finalmente toma la resolución de seguir adelante como un 100 pies, sin importar lo que se encuentre de frente. Eso sí, yo también sigo adelante con mi meta de llegar a los 100.000 suscriptores, así que por favor, si estás viendo este vídeo te pido que te suscribas. No lo digo yo, lo dicen las cartas del tarot y el significado que les estoy interpretando. Tú sabrás si quieres que te caiga un maleficio por tentar a la suerte. En fin, el 18 nos lleva a la carta de la luna, una carta que habla de los dolores y miedos ocultos en nuestro interior, los cuales pese a estar siempre ahí no pueden impedir que brillemos. Implica también el sumergirte en lo más oscuro de tu subconsciente, en lo más profundo de tu alma para afrontar lo que se encuentra ahí. La comunidad relaciona este arcano de nuevo con Kanae, un personaje verdaderamente trágico con muchísimo sufrimiento interno, pero que aún así logró brillar al salvar al amor de su vida, Shu. Un reloj con la hora 18:00 se vio justamente durante la tortura de Kanae, el momento en el que Eto estaba jugando con su psique, así que bueno,
bueno, podría ser una pista a tener en cuenta. La carta asociada al número 19 es el Sol, una carta con un significado muy positivo, tanto que hasta se le considera la mejor carta de todas. Se dice que refleja felicidad, satisfacción, confianza en uno mismo, éxito, esperanzas para el futuro e incluso un matrimonio afortunado. Vamos, todo lo bueno. Por eso, que veamos un 19 enorme en el capítulo en el que Kaneki y Touka finalmente consumaban su amor es algo precioso. Aunque eso sí, para verlo bien hay que poner el panel original en modo espejo, así que no sé si esto fue una licencia artística para intentar esconder un poco el número o si se buscaba implicar algo diferente. Al final sí que se cumplió todo lo que decía la carta del Sol, así que yo no le daría más vueltas. También hay quien asocia el 19 a Uta, pero no veo que encaje de ninguna forma más allá de que tiene un sol tatuado. Aunque eso sí, algunos vieron un 19 escondido en su ropa, así que quizás el personaje era mucho más optimista y positivo de lo que parecía. Volvemos entonces con Suzuya, ahora con su aspecto en Tokyo Ghoul Re, donde las pinzas de su pelo ya no forman un 13 sino un 20, que se correspondería con la carta del juicio. Esta representa el despertar, la renovación y la reflexión, entre otros aspectos positivos. También es conocida como la del ángel debido a lo que muestra, lo que encaja perfectamente con el Suzuya del timeskip, alguien puro, alegre e inocente que ha dejado de lado su faceta edgy maniacota, pero que de todos modos acaba siendo el responsable de desatar el juicio sobre Kaneki cuando le encargan la ejecución de este. Y tras todo este análisis, llegamos al final con la conocidísima Carta del Mundo, la cual indica la conclusión del viaje y la plenitud de este, así como el conocimiento obtenido a lo largo de su duración, un símbolo de madurez que refleja el crecimiento del loco durante su travesía. En este caso, no hace falta jugar a buscar los números escondidos, pues la propia conclusión de Kaneki hace referencia directa a esta carta, con Kaneki aceptando que el mundo es como es, con sus pros y sus contras, un pensamiento opuesto al que tenía al inicio de la obra, cuando repitiendo las palabras de Amon, describía al mundo como un mundo incorrecto o equivocado. Así, al final, nuestro protagonista aprendía a valorar lo más importante en medio de las tragedias que nos afectan a todos, mostrando cómo todo su viaje le hizo aceptar tanto lo bueno como lo malo del mundo, en vez de simplemente maldecirlo. Y si eso no es referenciar la Carta del Mundo, ya me diréis lo que es. En fin, con esto terminamos de hablar del tarot, y viéndolo todo junto, la verdad es que es una auténtica locura. Si Ishida realmente planeó meticulosamente todo esto, pues otro motivo más para considerarlo una de las mentes más brillantes de esta industria. Y si no, pues qué sobreanálisis más chingón que me ha quedado. Sea como sea, espero que disfrutaseis el vídeo tanto como yo haciéndolo, que siempre es una alegría poder hablar de mi manga favorito. Y si así ha sido, por favor dadle like, comentad y suscribiros, me ayudaríais muchísimo. En fin, hasta la próxima.